Apreciados compañeros, buenas noches. Mi nombre es Samuel Gutiérrez del curso Visual Basic básico del grupo 49 de la UNAD y vamos a ver qué es un diagrama de clases. Primero vamos que es un UML. El UML es un lenguaje de modelado, no es una metodología y es un conjunto de diagramas para representar diferentes aspectos de una aplicación. Un diagrama de clases es una colección de elementos y sus relaciones y representa las clases que serán utilizadas dentro del sistema y las relaciones que existen entre ellas. Esto es un ejemplo de un diagrama de clases. Aquí podemos observar todas las clases, podemos observar los métodos de las clases, las subclases y todas las relaciones que tienen. Los elementos de un diagrama de clases son las clases y las relaciones. Las clases están constituidas por atributos y por métodos y objetos, y las relaciones son de herencia, composición, agregación, asociación y uso. La notación de una clase es nombre de la clase, los atributos y los métodos, y es de esta manera. La programación orientada a objetos es la forma de desarrollar un sistema, pensando en las entidades principales del problema que dicho sistema planea resolver. ¿Qué es un objeto? Un objeto representa una identidad física, conceptual o de software. Es una manifestación concreta de algo abstracto, que tiene un límite definido y una entidad que encapsula estado y comportamiento. Pero ¿qué es una abstracción? Una abstracción se enfoca en la visión externa del objeto, separa el comportamiento específico del objeto, y a esta división se le conoce como una barrera de abstracción. También son las características específicas de un objeto, aquellas que lo distinguen de entre los demás objetos y que definen límites conceptuales respecto a quién está haciendo dicha abstracción. Por ejemplo, pensemos en la palabra animal, que los animales pues abarca muchos seres, a las hormigas, los humanos, los elefantes, los tigres, perros, etc. Pero no se puede decir que el animal es el que toma la leche. Y tampoco se ha encontrado el animal como un ser individual. Esto no es algo concreto. Concreto sería si decimos el elefante, el perro o el gato. Entonces la palabra animal implica que en términos de programación orientada a objetos sea un concepto abstracto implementado por una clase abstracta. ¿Qué es una clase? Una clase define un conjunto de objetos del mundo del problema, y una clase es la descripción de un conjunto de objetos similares. Consta de métodos y datos que resumen dichas características comunes. La diferencia entre clase y objeto, pues un objeto es un simple elemento, no importa lo complejo que pueda ser, y una clase al contrario describe una familia de elementos, grupos de elementos similares, y en la práctica una clase no es un esquema, una plantilla que se utiliza para definir o crear objetos. Pero ¿cómo identificar los objetos? Pues los identificamos como cosas tangibles, como un avión, como un rolo, un papel de una persona, como un cliente, una organización, como una empresa o un equipo. Se puede decir que un objeto puede ser un incidente que representa un suceso, como un accidente, un suceso, un vuelo. Pueden ser interacciones que implican una transición, un contrato, y que relacionan dos o más objetos, como puede ser una compra, un matrimonio. Pueden ser especificaciones que muestran un inventario o fabricación, por ejemplo el refrigerador, la nevera, y puede ser un lugar, una sala de embarque, un muelle de carga, un almacén, etc. Esto es una manera que se pueden identificar los objetos, pueden existir otras maneras. La representación de una clase es la siguiente: el nombre de la clase, por ejemplo aquí es persona, los atributos tiene el nombre y los apellidos, que son de tipo público, y tiene un número de documento que es privado. Y por ejemplo la persona tiene un método que es llamar, podría ser el método correr, el método hablar, etc. La visibilidad de los atributos. Entonces hay tres tipos y se denotan de la siguiente manera: uno es público, que pueden ser accedidos por fuera del objeto; el privado, que solamente son accedidos dentro de la clase; y los protegidos, que pueden ser accedidos solo dentro de la clase y de entre sus subclases. Las relaciones de una clase. Entonces existen varios tipos de relaciones. La primera es la de la composición. Entonces para esta clase nos tenemos que hacer unas preguntas. Por ejemplo, la clase 1 está compuesta por la clase 2. En este caso la clase empresa está compuesta por la clase empleada. Y si la clase empresa deja de existir, el empleado deja de existir. Entonces miren que en este ejemplo la respuesta es afirmativa para ambas, y eso constituye una composición. En las composiciones el rombito es negro, entonces hay que tener en cuenta eso.
En la de agregación hace alusión también a la pertenencia, también dependientes, pero negativa la pregunta número 2 de la composición. Es decir, si la clase a la cual pertenece la clase es eliminada, la clase 2 aún persiste. La connotación es parecida, pero el rombo es blanco. Aquí está el rombo negro, pero el rombo es blanco. También hay de herencia, que es de las más importantes y que hace referencia a una clase que es un subconjunto de otra clase, tiene una relación semántica. Entonces, por ejemplo, un humano es un mamífero es un animal, y podemos decir entonces que la clase humano hereda de la clase mamífero y la clase mamífero hereda de la clase animal. Siendo así, pues que todas las clases que heredan de mamífero comparten esas propiedades. Y en el ejemplo, pues aquí están las clases: la clase animal, la clase mamífero, la clase humano, la clase gatos. Y entonces la clase animal tiene un método que es comer. La clase de mamífero tiene un método que está protegido, que es pelaje, pero a la vez hereda ese método que es comer. Y está la clase humano y gatos, y la clase humano y gatos heredan esos métodos que son comer y pelaje, y tienen unos métodos diferentes. Por ejemplo, el humano tiene el método conversar y el gato tiene el método maullar, que es como la forma en que se comunicarían esos tipos de clases. Existe la herencia múltiple, que es cuando heredan de dos o más clases. Entonces aquí hay dos clases, la clase tiempo y la clase fecha, y la clase tiempo hora hereda la variable, o mejor, hereda el método toString de tiempo y de fecha. Tenemos la de asociación. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que hay una clase profesor, hay una clase carrera, y entonces se dice que toda carrera pues tiene un director y tiene una relación de 0 a 1, y un profesor puede dirigir una carrera, entonces tiene una relación de 1 a varios, ¿sí? Un profesor puede dirigir una carrera, pero podría dirigir dos carreras también. Está también el empleado, que pertenece a un departamento. Entonces miren que aquí ese asterisco quiere decir a varios. Entonces un empleado pertenece a un departamento, y a un departamento pues le pueden pertenecer uno o varios empleados. Las asociaciones tienen unas características que son las que se relacionan ahí, que es el 1 ... y un asterisco, quiere decir 1 a muchos o 1 a n, y 0 a muchos o 0 a varios, y m, que es una cantidad fija. La composición es una relación de todo y parte de, donde el todo está formado por objetos parte de, que lo componen. Se puede observar las siguientes características, que tienen una dependencia existencial, y pues el elemento dependiente desaparece al destruirse el que lo contiene. O sea, deja de existir. Y si es de cardinalidad, pues es creado al mismo tiempo. De pertenencia fuerte, pues se puede decir que el objeto contenido es parte constitutiva y vital de lo que contiene. Y la no compartición: los objetos contenidos no son compartidos, estos que no forman parte del estado de otro objeto. Está la agregación, que es una relación de contenedor y contenido, donde el contenedor contiene objetos contenidos, y se pueden observar las siguientes características. Pues hay una independencia existencial, donde el elemento contenido no desaparece al destruirse el que lo contiene. Pero también está el de la pertenencia débil, que se puede decir que un objeto contenedor no contiene realmente el objeto contenido, sino que tiene una referencia y solamente hace una referencia. Y el de compartición, donde los objetos también pueden formar parte del estado de otro objeto. Aquí tenemos un ejemplo de la agregación. Entonces vemos aquí en estas clases que una ventana puede estar compuesta de 0 a 2 scroll bars, ¿sí? Ahí está la relación de pertenencia. Y un módulo puede estar compuesto por una o varias aulas, ¿sí? Está la dependencia, que significa que una clase necesita de otra para poder prestar sus servicios. Ecuación, coeficiente, resolver, y dependen de una de estas clases. Por ejemplo, una que saque la potencia raíz.
Bueno compañeros, esto es todo por hoy y muchas gracias.